buenos días a todos. Bueno, ya estamos dando inicio a esta mesa con quien, bueno, tengo el agrado y el orgullo de compartir con colegas, muchos de ellos que nos unen una amistad de mucho tiempo, de compartir esta hermosa profesión. Como el tiempo es corto, es breve, voy a tratar de ya hacer la primera presentación. La mesa es la actualidad del acompañamiento terapéutico en otras latitudes. Y bueno, quienes son invitados es Teresa Moreno Iriarte y Marco Antonio Macías López por México, Mayra Portela por Uruguay y Catalina Herreño y Giovanna Cruz Bardalachi por Colombia, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio de la mesa con Teresa Moreno Iriarte. Teresa Moreno Iriarte es psicoanalista, tiene publicaciones y transmisión de acompañamiento terapéutico en la Ciudad de México, ¿sí? Así que, bueno, te damos la palabra, Teresa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a participar que recibí a través de Marcos Macías López. El texto que voy a presentar lo nombré El acompañamiento terapéutico en tiempos de pandemia en la Ciudad de México. Como en varias partes del mundo, la pandemia paralizó en primer momento, si no a todos, a casi todas las actividades y a todas las personas. Poco a poco, y a pesar de la incertidumbre en la que nos encontramos y por la importancia que tiene para las y los pacientes con problemas de salud mental, por llamarlos de alguna forma, y sus familiares, la presencia de los acompañantes terapéuticos, varias acompañantes fueron regresando a sus actividades a pesar de la pandemia y por la urgencia del trabajo con estos pacientes. Todos con las precauciones y recomendaciones que actualmente se siguen haciendo en la Ciudad de México y con los temores que ello implicaba. Como sabrán, en México el acompañamiento terapéutico tiene una notoriedad en las alternativas de atención ambulatoria en el ámbito de la salud mental, lo anterior debido a que se ha presentado como un medio para la inserción en el entorno social. El acompañamiento resulta un dispositivo, una táctica dentro de una estrategia clínica que amplía la posibilidad en el tratamiento de aquellas personas que por su condición de salud psíquica están en dificultades, impedidas del gozo de la vida, con o sin pandemia, y por supuesto, incluidos los avatares de la modernidad, entre otros elementos. Y al mismo tiempo, el acompañamiento terapéutico contribuye a que el terapeuta cuente con una herramienta que favorece, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no solo en la calidad de vida del niño, niña, joven o adulto que se acompaña, sino también provoca que baje la angustia del terapeuta, que él o los casos que se piensen entre varios, permite ofrecer una clínica que apuesta a la estabilidad, a elevar la calidad de vida, a restablecer el lazo social de los acompañados. De igual manera, tiene un impacto benéfico en los familiares del acompañado de diversas formas, aunque en ocasiones la presencia del acompañante terapéutico en casa no sea generalmente u ocasionalmente al inicio del agrado de los miembros de la familia. En México, trabajar con un acompañante, como acompañando a alguien o formando parte de un equipo de acompañantes, ocurre solo desde el psicoanálisis y en su mayoría con pacientes que presentan padecimientos psíquicos graves, donde la asistencia psiquiátrica, psicológica y psicoanalítica se encuentran con dificultades ante la situación crítica o de difícil abordaje. Como sabemos, las personas que cursan un padecimiento, un problema de salud mental grave, suelen presentar un deterioro en los lazos familiares y del ámbito social también. El acompañamiento terapéutico, al tener lugar en la cotidianeidad,
se posiciona como una presencia que promueve una serie de acciones, recursos para mejorar, fomentar el lazo social en los espacios del paciente, brindando así apoyo y desplegando una estrategia terapéutica construida en conjunto con el terapeuta y si el caso lo requiere, con un equipo de trabajo donde se incluyen el psiquiatra, algún enfermero o enfermera, en otros casos, y sobre todo cuando se trabaja con niñas y niños, menores de edad, por supuesto, las y los maestros y los directivos escolares, entre otros elementos. El psicoanálisis y el acompañamiento terapéutico han trabajado de cerca a partir de ubicar coordenadas de acción mediante conceptos como transferencia, cura, singularidad y ética. Es importante considerar que el acompañamiento terapéutico tiene la posibilidad de realizar intervenciones en el tiempo y espacio distintos, pero complementarios o suplementarios al psicoanálisis y a la función del psicoanalista. El acompañamiento terapéutico en México y principalmente en la Ciudad de México, así como también en Monterrey, Campeche, Guadalajara y en menor medida en la ciudad de Morelia y Zacatecas, Cuernavaca, entre otras ciudades, se lleva a cabo de manera privada. Es decir, en el ámbito de la salud pública aún no se involucra o se incluye el trabajo clínico del hospital, en el hospital o la clínica psiquiatra a esta figura del acompañamiento terapéutico. Es por lo que psiquiatras y psicoanalistas que conocen esta forma de trabajo incluyen en su clínica privada esta forma y estilo de trabajo. Así forman equipos de acompañantes terapéuticos, organizan seminarios sobre psicosis y acompañamiento terapéutico, realizan reuniones clínicas, etc. Lo anterior y principalmente para niñas, niños y adultos, ambos en situación de salud mental grave. Aunque la norma oficial mexicana 025 de la Secretaría de Salud del año 2014, denominada para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, y que en el apartado 4.1.1 menciona al acompañante terapéutico como figura de trabajo dentro de la institución hospitalaria y que dice a la letra. Este es un pequeño resumen de la función del acompañante en la salud pública y dice así: llámese acompañante terapéutico al personal capacitado que se inserta en la cotidianeidad de la persona usuaria, trabaja dentro de un equipo interdisciplinar para facilitar la operación y funcionamiento de los servicios de atención en salud mental. Su función es la de compañero, compañera, guía y sostén en la construcción de la subjetividad singular de cada persona, con el fin de facilitar la construcción y o continuidad del lazo social, la instauración de las actitudes positivas respecto de su condición y habilidades disminuidas, y menciona como objetivo el alcanzar el máximo posible de integración y competencia social, la autonomía, así como el fortalecimiento de sus capacidades y rasgos positivos de su personalidad. Lo anterior no ocurre. Como se darán cuenta, el apartado correspondiente a esta norma oficial mexicana es bastante amplio y claro. La misma norma incluye también conceptos como banco de reforzadores, reforzador, la implementación del hospital de día, los hogares protegidos, los talleres protegidos y las villas de transición hospitalaria. De todos estos puntos de la norma oficial mexicana, solamente existe las villas de transición hospitalaria. Todo lo demás no se realiza. Quiero comentarles que se llevó a cabo con medianos resultados la organización de estas villas de transición hospitalaria en el estado de Hidalgo, mientras que en el resto del país continúa el funcionamiento del tipo hospitalario cuasi manicomial. Y por supuesto, sin el cumplimiento de la norma que, como se dieron cuenta, fue elaborada en el año 2014. Es importante resaltar que algunas clínicas psiquiátricas privadas autorizan y permiten la presencia del acompañante terapéutico y en menos medida la implementación del banco de reforzadores o reforzador, que como conocen ustedes viene de la terapia cognitivo-conductual. En el caso de México, la figura del acompañante terapéutico en el ámbito privado compite con la figura de sombra que generalmente se recomienda en los casos de niñas y niños con dificultades dentro de la escuela o para que se incorpore a la escuela.
Esta figura de sombra es propuesta desde la terapia, como ya lo mencioné, cognitivo-conductual, se implementa sobre todo en el trabajo más del orden psicopedagógico dentro de la escuela y en ocasiones en el hogar de las chicas y chicos. Con respecto al funcionamiento de los centros de día, hogares protegidos, talleres protegidos en México son inexistentes. Algunas clínicas privadas los han implementado, sin embargo, sobre todo el hospital de día, los servicios hospitalarios de salud pública carecen de ellos. Mientras que en otros países el acompañamiento terapéutico funciona en la salud pública, en mi país solo existe en el papel. La carencia de una política clara de los diversos gobiernos y, por supuesto, el rezago en esta materia refleja la falta de competencia no solo del sistema de salud, sino también de cada uno de los especialistas del sistema. Es aquí donde considero la importancia de la voluntad política y de la falta de una política pública para la salud mental. El acompañamiento terapéutico ha mostrado que es exitoso y es funcional en la clínica privada. Para el ámbito público, continuará por ahora solo en el tintero, en el papel, con o sin pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Pasamos con Marco Antonio, también psicoanalista de Querétaro. Bueno, y hace muchos años está juntamente con la formación de acompañantes terapéuticos allí. Marco Antonio, adelante. Bueno, gracias al comité organizador, gracias queridos amigos de Argentina, Maida, qué gusto compartir con ustedes. Yo quiero enfatizar el aspecto de cómo ya en más de 3 décadas estamos tomados por una sujetación ideológica promovida por los regímenes neoliberales. Comentaba yo con Carlos hace un rato que afortunadamente en Bolivia, Venezuela y actualmente en México se está tratando de poner un alto a este avasallamiento de los regímenes neoliberales y lo incoercible del mercado. Yo recuerdo que justamente en un afán de confrontación con esta ideología, invitando hace algunos años al amigo Jorge Pellegrini en la Universidad Autónoma de Querétaro, antes de que se presentara les digo, bueno, ahora vamos a escuchar el himno. Y toda la gente se levanta y dice, ¿cómo que el himno, no? Y entonces les pongo una canción de un cantautor mexicano, Oscar Chávez, que tiene una canción que se llama Se vende mi país, que entre otras de las cosas decía, se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Entonces, pues bueno, a mí me hacía recordar también una cita de Lacan en donde menciona que no podemos desconocer en nuestra práctica clínica nuestro contexto actual y lo que acontece en el día a día. Entonces, con este asunto del COVID y de cómo muchos chicos han quedado recluidos e impedida su socialización y quedan restringidos al Internet, pues vemos cómo se aprovecha esta cuestión de las clases virtuales con aprovechar para jugar. De por sí que esto ya tenía una influencia bastante notable desde antes de la pandemia, todos los juegos por internet, Xbox, etcétera, en donde muchos de los juegos además son prácticas de combate, de manejo de diferentes armas, a tal punto que incluso ha llegado a suceder aquí en México, en particular con algunas personas que hemos tenido contacto, de cómo hay personas del narcotráfico que practican el secuestro, que se meten como equipos de juego, ¿sí? Les hacen creer a los jóvenes que son otros participantes que es en red, y entonces dicen, bueno, si ya manejas también las armas, te invitamos, quieres ganar un dinero, y los contratan como halcones, que es el término que le dan a que un chico esté con un arma vigilando si se presenta alguien de la policía, del ejército, y pueda dar noticia a ellos, o bien el engaño de creer que van a participar de un grupo armado y son secuestrados. Entonces, bueno, esto me parece muy importante de cómo esto a veces inician estos juegos en la medianoche y terminan en el amanecer, ya con carácter de zombie. Por eso había yo escrito algo así como lo siguiente: he venido insistiendo desde hace algún tiempo en la manera en que los seres humanos somos tomados por un goce que nos lleva a una servidumbre voluntaria,
hasta llegar a una dicha en la esclavitud. Dicha en la esclavitud en sus diferentes gamas, no solo en México, sino también en Centro y Sudamérica con los regímenes neoliberales. Se ha instilado por décadas una necesidad de consumo sin límite, con un redituable ajustamiento del sujeto a las variaciones del mercado. Consumismo en donde el capital es quien nos ordena y subyuga, desde el consumo de diversas sustancias y productos hasta lo cotidiano de la vestimenta y el consumo de alimentos. Ni qué decir de lo que ahora reconocemos como tecnogoces. Por ello no me ha parecido poca cosa hablar de lo que una vez Jacques Lacan señalaba en el seminario El reverso del psicoanálisis como goce ruinoso. A propósito del capitalismo, les presento una cita del discurso que pronunció Lacan en una conferencia en Milán el 12 de mayo de 1972. Cito: para nada les estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo. Al contrario, es algo locamente astuto, Locamente astuto, pero destinado a estallar. En fin, es después de todo lo más astuto que se ha hecho como discurso, pero no está menos destinado a estallar. Es que es insostenible. Es insostenible. Es un truco que podría explicarles, porque el discurso capitalista es suficiente para que marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma también que se consume. Sobre esta cita, un filósofo francés, Denis Robert Dufour, en un libro, El arte de reducir cabezas, agrega: el capitalismo funcionaría pues de maravillas. También que un día tendría que terminar por consumirse a sí mismo. Pero el hecho es que no se consumirá antes de haber consumido todo. Los recursos, la naturaleza, todo, incluidos los individuos que están a su servicio. En la lógica capitalista, precisaba Lacan, el esclavo antiguo fue sustituido por hombres reducidos al estado de productos. Productos tan consumibles como los demás. Esta cuestión de consumirse todo, incluida la naturaleza, lo observamos actualmente con los estragos que está produciendo el cambio climático, justamente por prevalecer los intereses del capitalismo. Tenemos entonces que en nuestras sociedades se está cumpliendo una mutación histórica de la condición humana. Mutación que podemos identificarla observando un cortejo de acontecimientos como son el dominio de la mercancía, en donde solo somos libres de querer lo que la mercancía nos ofrece sin cesar. Las dificultades de subjetivación, por ejemplo, una variante actual a propósito del tatuarse la piel, la de que superado un umbral de marcas corporales, escarificaciones o el piercing, se corre el riesgo de desaparecer detrás de los propios tatuajes. Dificultades de socialización, abundan condiciones para el despliegue de la locura y la barbarie, consumo de sustancias con el predominio de los productos sintéticos con efectos cada vez más drásticos. Nosotros agregaríamos, como decía hace un rato, los llamados tecnogoces, que van en paralelo a las dificultades de socialización y que, como decía, aprovechando las clases en línea, el encuentro con la computadora y los juegos se pueden extender desde la medianoche hasta el amanecer. Señalaba Dufour cómo, pasado cierto tiempo después de manejar el joystick frente a la pantalla, el cibernauta corre el peligro de entrar en mundos o desconectarse gravemente del mundo, entre comillas, real. Él sugiere ver la bella película de Kiyoshi Kurosawa, titulada Cairo, en la que un grupo de internautas pasmados se transforman en fantasmas. Otro acontecimiento de esta mutación humana que se está produciendo lo es la multiplicación de los pasajes al acto, así como lo que se llamó la aparición de nuevos síntomas, la depresión crónica, el ataque de pánico, explosiones de delincuencia en fracciones nada desdeñables de la población joven, nuevas violencias y nuevas formas de sacrificio. En ese sentido, por eso me parece muy importante lo que está proponiendo el presidente de México en la actualidad, que es poner un freno a ese mercado que es incoercible y en donde, pues, decíamos, en 3 décadas o en menos tiempo el neoliberalismo se dio lugar a un saqueo mayor que el que duró más de 200 años en la conquista de México, a través de los españoles, ¿sí? Entonces, actualmente, antes de que llegara este nuevo gobierno, se vendieron los ferrocarriles nacionales, como sucedió en Argentina, se vendieron los gasoductos, se vendió la banca, bueno, todo, la idea era privatizar todo. Entonces, me parece muy importante que un acompañante terapéutico tenga presente esta cotidianidad si justamente uno de los objetivos es ayudar a la persona a transitar su vida cotidiana. Y bueno, después de tanta década de estos regímenes neoliberales, la gente está impregnada de esto. Y lo que los jóvenes únicamente a veces toman como referencia, pues son los fake news. Por ejemplo, en México,
toda la televisión privada, los periódicos, la radio está en contra de esta nueva transformación que se está proponiendo. Entonces, es difícil luchar contra este conservadurismo y esta impregnación de tanta ideología que ha sido por años, que me parece que es importante que un acompañante terapéutico pueda calibrar esto, y cuando acompaña a una persona, dependiendo del estatus de la persona, bueno, saber, ¿y esto qué le suscita? ¿Sí? Acompañar a alguien, por ejemplo, tomado por una cuestión ideológica tremenda de ultraderecha y qué le acontece. Yo casualmente, afortunadamente, en mi consulta parece que veo gente que está a favor de la cuarta transformación, pero bueno, también veo gente muy conservadora que hay que saber cómo intervenir, no dejarse llevar tampoco por estas situaciones ideológicas. Bueno, yo tenía otras cosas para comentar, pero luego haré sugerencias, como por ejemplo sé del problema del duelo. Ya comentaremos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la mesa. Tenemos a la doctora Mayra Portela, doctora en psicología, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Uruguay y exdirectora de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico y docente. Así que Mayra, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias en principio por la invitación. Es un gusto compartir con colegas de México, de Colombia y muy especialmente con Marcos y Carlos, que ya después de tantos años transitados hemos generado además una amistad que nos une en este transitar del acompañamiento terapéutico. Así que bueno, gracias por la invitación. También decirles, como cuando leo el 17º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, wow, ¿no? O sea, lo felicito realmente. No es poca cosa haber realizado 17 congresos argentinos. Esto también marca un poco el recorrido del acompañamiento terapéutico. Bueno, yo les iba a contar un poquitito, bueno, cómo está el acompañamiento terapéutico en el Uruguay, y pensé un poquito en esto de retos en el camino de la identidad. Ahora van a entender un poquitito por qué los retos. En principio pienso ponerlos un poco en situación de que en Uruguay venimos hace 14 años formando acompañantes. Tenemos una tecnicatura en la universidad privada, la única universidad que tiene acompañamiento terapéutico. En estos 14 años, con generaciones relativamente estables, alrededor de unos 15 alumnos por generación. Ahí más o menos sacamos un poco la situación o la composición del lugar de cuántos acompañantes tenemos trabajando en el Uruguay. Entonces, bueno, haciendo un poco el recorrido hacia atrás y mirando un poco esto de, bueno, cómo transitamos estos 14 años, comentarles un poquitito de que, bueno, yo creo que hay ámbitos consolidados. Uno de ellos es el ámbito educativo. Ayer justo escuchaba una mesa sobre el ámbito educativo y decía que curioso, ¿no? O sea, siendo muy similares los argentinos y los uruguayos, Argentina arranca o comienza con el acompañamiento terapéutico en el ámbito de la salud mental y nosotros arrancamos con el ámbito educativo y ahora estamos tratando de corrernos para el ámbito de la salud mental. Los pedidos básicamente vienen del área de las contrataciones particulares, y un área bien también consolidada en este momento es el ámbito sociocomunitario. ¿A qué le llamamos sociocomunitario? Tenemos convenio con lo que es el Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay, que empezó a trabajar con acompañantes terapéuticos en el ámbito comunitario, temas de género, temas de adolescentes con consumo, y trabajando justamente la reinserción social. Este dispositivo, que es bastante nuevo en Uruguay, ha sido además medido por la gente de INAU, y está realmente comprobado la eficacia del acompañamiento terapéutico en esas intervenciones. Por lo tanto, creo que también es un ámbito verdaderamente consolidado. Bueno, otra cosa que no les dije, el título de la tecnicatura, o sea, el título que nuestros técnicos tienen, está avalado por el Ministerio de Educación y Cultura y además por el Ministerio de Salud Pública. No es poca cosa esto del Ministerio de Salud Pública, y ahora les voy a contar por qué.
Dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública se generó un perfil de la T, por lo cual ya tiene como una nomenclatura en el ámbito público, al cual se postulan los acompañantes terapéuticos. Tampoco es poca cosa que este perfil tiene la cláusula de que tienen que ser personas tituladas. Y el titulado significa, no solo puede, o sea, de repente puede venir un argentino que tiene un título de acompañante terapéutico y también se puede postular. Esto marca un poco las diferencias de que este rol se quiere que se desempeñen exclusivamente por acompañantes formados. Otra de las cosas que me parece interesante es la continuidad ininterrumpida en la tecnicatura, ¿no? Desafíos, bueno, de la mano de lo que les decía recién, creo que el desafío que queda por delante es ampliar las áreas de trabajo del acompañamiento terapéutico a todo lo que es el sistema mutual nuestro, que en Argentina son las obras sociales, y enfermedades crónicas y cuidados paliativos. Para retomar un poquito esto, pensé en hacer previamente una consulta también a cómo evalúan los acompañantes terapéuticos estas tres dimensiones, ¿no? De dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, les pedí una especie de encuesta. Esto es como para ponerlos un poco en situación. Dentro de, les preguntaba, bueno, ¿cómo definirías tu forma de trabajar? El 50% dice que de manera supervisada, el 25% de manera aislada, y el 25% con mucho aporte del equipo terapéutico. Pero bueno, ahí están los años de egreso de los que participaron en esta encuesta. Las áreas de trabajo, mayoritariamente niños, le sigue adolescentes y adultos, y el 18,8% trabaja en instituciones privadas. Les pregunté un poco porque, bueno, a ver cómo evaluaban ellos la trayectoria de estos 14 años de camino del acompañamiento terapéutico en Uruguay. Algunos plantean esto de, bueno, poca información sobre el rol, se confunde con el asistente personal, y acá esto es bien local. El asistente personal es una figura que ofrece el Estado, a un recurso, digamos, que ofrece el Estado, que paga el Estado. Es un rol de cuidador, ¿no? Las áreas de trabajo son los niños, los chiquitos, específicamente TEA, y los adultos mayores, pero cumplen una función realmente distinta al acompañante terapéutico en esto de lo terapéutico, ¿no? El asistente personal es solamente un cuidador. Tienen un curso de formación de 3 meses y la formación en cuidados. No critico el asistente personal, siempre digo que es muy útil y necesario, sí complementario, no es lo mismo. Mal pago, y algunos profesionales se trabajan con como AT sin formación. Acá siempre les digo a los alumnos, y vengo pensando en esto de la diferencia de ser AT y hacer de AT, ¿no? Y esto lo pienso muchas veces con esto de, bueno, el ser AT implica un rol, una identidad, de la mano también de lo que les decía de lo que pensaba hablarles de la identidad. Y el hacer de AT para mí tiene más que ver con una función. Digo, también no significa que quien lo hace pueda hacerlo con un muy buen sentir y con muy buena intención, pero bueno, queda en eso de el no formado, digamos, lo hacen con buenas intenciones. De a poco dice somos más, ¿no? Bueno, las condiciones de trabajo, acá básicamente cuando contratan, como les decía que se contrata también en el ámbito particular o privado, se les exige que generen una empresa unipersonal y que facturen. Se habla de, bueno, hablan esto de que no hay ley que nos ampare, los organismos públicos no reconocen el trabajo de la T, ¿no? Y muy enfocado el acompañamiento terapéutico al ámbito escolar y al TEA. Pregunté también en qué fallamos, ¿no? O sea, en qué no estamos haciendo bien las cosas. Sale bastante esto de que no tenemos un gremio, una pertenencia a un grupo, una afiliación a una institución, a un lugar que nuclee, ¿no?, la particularidad de los acompañantes. Falta información, difusión, presencia en los medios. Plantean acá esto que suena un poco, a veces lo planteaba también cuando hicimos la evaluación con ellos mismos, les decía, bueno, acá viene la parte de la listita Papá Noel, ¿no? Que nos valoren, que nos reconozcan, ¿no? Bueno, potenciar la formación en una licenciatura, nosotros tenemos una tecnicatura, de pensar esto de los colectivos, de nuevo, ¿no? Acá pensado más los colectivos en esto de la formación, en esto de, bueno, muchas veces trabajamos aislados, sin supervisar.
como colectivo el no mostrar nuestro trabajo y no agruparnos, y varios no sé, ¿no? Le planteé también esto del desafío. Bueno, ¿qué tenemos por delante? Mayor inserción, que las clínicas nos contraten, lograr ser reconocidos, diferenciados y valorados. Estos términos me llaman un poco la atención, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿quién te tiene que valorar? ¿No? ¿O quién tiene que valorar a los AT? No somos no son los AT los que se tienen que valorar, ¿no? Necesitamos de alguien que venga a preguntar qué haces y aplaudir qué bien, o se supone que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Bueno, consolidar la Asociación de ATs del Uruguay, dicen, vale agregar acá que tuvimos una asociación desde en el año 2008, cuando salió la primera generación, en realidad 2010, a la par se armó una asociación que se diluyó en el tiempo por falta de participación, ¿no? Que sean bien pagos, la verdad que no están tan mal pagos en el país. Plantean esto de un programa que dé acceso a quienes necesitan acompañantes terapéuticos de forma justa, que acá me parece bien interesante, la regularización y poder insertarnos en diferentes ámbitos con nuestro rol, empresas públicas y privadas. Entonces, acá con esta evaluación, entre comillas, de los acompañantes terapéuticos, y ya voy cerrando, tenemos ámbitos, tareas y personas, ¿no? Las personas son los ATs. Trabajo supervisado, plantean como algo que sería importante hacer, y planteo, bueno, el 50% dice que está trabajando de manera supervisada. Espacios gremiales, tenemos, pregunto, ¿no? Compromiso con el dispositivo, y yo me pregunto acá cómo, y les agrego, creo que no es con el dispositivo, es con y por el dispositivo, ¿no? Esto de la ley, que lo paso por alto porque me queda poco tiempo, les traía la ley del psicólogo nada más, que tiene exactamente las mismas condiciones que tiene el AT en este momento. 7 artículos tiene la ley del psicólogo en este país, 5 relacionados al título y 2 relacionadas al registro del título, que el registro del título del AT es en el mismo lugar que se registra un psicólogo, es en habilitaciones profesionales del Ministerio de Salud Pública. Planteaba acá esto de resignificar el ejercicio, y acá traía algo que leí por ahí de una chica, Janina González, argentina, que leí por ahí en estos de los cuadernos de la T, ¿no? Entonces ella dice esto de, elegimos seguir ejerciendo bajo la sombra de otras profesiones, ¿realmente pensamos nuestro hacer? Cita ella esto de Freire, que dice que se puede ser coherente 24 horas del día, pero si la intencionalidad ética de ser coherente está ausente, el edificio de la praxis educativa se derrumba. Y ella dice, aplícase también al acompañamiento terapéutico. Rompamos cadenas y hagamos la revolución. Adhiero completamente. ¿Quiénes? Los acompañantes para los acompañantes. Por eso digo esto, resignificar el rol, la identidad, medir el dispositivo, algo que escuchaba ayer, escuchaba ayer a Verónica Fernández, que Verónica decía que el dispositivo es efectivo, y yo digo, bueno, sí, hay que mostrarlo, hay que medirlo, hay que hablar el lenguaje de la ciencia. Nosotros queremos ser reconocidos. Bueno, me parece que la única forma que tenemos de ser reconocidos es hablar el idioma que habla el ámbito médico o la ciencia. ¿Cómo? Bueno, midamos el dispositivo y ofrezcamos esto de artículos publicados que muestren la eficacia y la eficiencia del acompañamiento terapéutico. Cierro con esto, ahí está la definición de identidad que todos las conocemos, con esto de, bueno, trabajar por el dispositivo y para el dispositivo, ¿no? Seguros, unidos, y en esto de la fortaleza del acompañamiento terapéutico. Un poco hablaba al principio y reconociendo los 17 congresos que ha generado la Argentina. Los felicito, y la verdad que en algún punto los admiro en esto de la cantidad de publicaciones que ustedes tienen o de escritos que ustedes tienen. Yo la verdad que en todo este tiempo que fui directora de la carrera no logré un solo trabajo, no sé cómo se hace para mover a que escriban, pero sí me parece que es súper importante que los acompañantes muestren lo que hacen. Si no queda en esto de la interna, de que bueno, hacemos las cosas bien, se ven los resultados en nuestros acompañados, pero bueno, ¿quién lo sabe esto, no? Bueno, quedo por acá, perdón si me extendí. Está bien. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Nos quedan entonces los minutos de las participantes de Colombia. Tenemos a Giovanna Cruz Badalachi, directora del Centro Bedaña, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana,
doctora en Psicología y Psicoanálisis, París 7, Diderot, maestra en Medicina, Psicopatología y Psicoanálisis, París 7 de Diderot, diplomado en Psiquiatría del Bebé, París 5, Descartes, certificado en Acompañamiento Terapéutico, AT Lazos, Argentina, psicoterapéutica y psicoterapeuta y docente universitaria. Giovanna, te damos la palabra. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener a Colombia en cuenta. Para nosotros es una alegría estar aquí participando, también ver los trabajos que ustedes aportan y lo que Mayra acaba de contar, que nos deja bastante impresionados aquí en Colombia, porque tristemente aquí no tenemos la regularización de la T dentro del modelo de educación ni del modelo asistencial. Entonces estamos en un proceso, digamos, de hacer un lugar para la T, no solo desde la práctica, sino desde la formación. Y para que esto sea un conocimiento de todos, yo soy docente universitaria y trato de transmitir a los estudiantes que existe esto. En Colombia no se conoce el AT como función, no se conoce el AT como formación. Y tratamos de organizarnos entre las personas que hemos estado fuera del país y que nos hemos podido certificar como ATs y que hemos podido conocer este rol, este trabajo y hemos podido tener prácticas para poder irlo involucrando progresivamente en nuestra práctica. El Centro Vedana es muy reciente, el Centro Vedana se creó hace un año. Dentro de las intervenciones que tenemos en el centro, hemos visto la importancia de incluir la parte de acompañamiento terapéutico y hemos hecho una división entre lo que es acompañamiento en la vida cotidiana, lo que es acompañamiento en la parte escolar y lo que es coordinación de un acompañamiento terapéutico, ¿sí? También tenemos cursos de formación libre, donde tenemos grupos de estudio, grupos de supervisión para promover esta práctica dentro de los universitarios en psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, enfermería, ¿sí? Pero les confieso que es una lucha en la que estamos en el país respecto a esta práctica. Catalina Herreño, coordinadora Centro Vedania, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, estudios de maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura, Universidad Nacional de Colombia, experiencia en acompañamiento terapéutico y coordinadora del servicio de AT en Centro Vedania y es psicoterapeuta. Gracias, Carlos. Pues la doctora Catalina es quien coordina el servicio, quien coordina la formación y la atención, que como les digo, les vamos a contar un poquito qué es un proceso, es una lucha, porque efectivamente no es un servicio que esté incluido dentro de la parte asistencial. Y lo único que en Colombia se puede aprobar dentro de la asistencia son sesiones de ABA, ¿sí? Comportamentales, específicamente en autismo, y acompañamiento en situaciones de discapacidad física que sea verificado por un médico, por una junta médica, y se habilita el acompañamiento y se respalda, digamos, desde el sistema social solo en esas dos ocasiones. El resto debe hacerse de manera privada, lo que claramente limita el acceso a esta posibilidad para los pacientes. Entonces, nosotros tenemos en el centro, atendemos bebés, niños, adultos, adolescentes, adulto mayor, y nos llegan muchas patologías límites en adolescentes en las cuales hemos visto un enorme apoyo y aporte de la función del acompañamiento terapéutico, por lo que digamos que hay unos accesos al actinado, unos accesos a intentos de suicidio, de autoagresión, en algunos casos de heteroagresión, que es muy difícil contenerlos en el sistema hospitalario, pero que además son casos que se podrían contener a través de un proceso de acompañamiento terapéutico. Entonces, nuestra misión un poco, la que hemos asumido y la que queremos seguir asumiendo, es tratar de movilizar estos procesos de acompañamiento terapéutico, en el que tenemos que hacer un trabajo inicial de psicoeducación para la familia, porque ellos no conocen este proceso,
no entienden de qué se trata, no entienden la función, y en algunos casos es difícil porque los pacientes salen de hospitalización y tienen digamos, un cuidador como un enfermero 24/24, pero este enfermero no tiene la formación. Entonces, nuestra propuesta es justamente ahí empezar a coordinar, a supervisar y hacer un seguimiento de este cuidador para que progresivamente pueda entender las funciones del acompañamiento terapéutico y que realmente sirva para fortalecer los recursos yoicos de los pacientes y no para debilitarlos, que en algunos casos es lo que sucede, ¿sí? Entonces, yo los dejo con la doctora Catalina, que les va a contar un poquito sobre la situación actual. Y bueno, pues básicamente es lo que nos dice Giovanna, como es una estrategia muy novedosa en Colombia, es novedosa ya hace algunos años, pero digamos que lo que hemos encontrado es una oportunidad de, a partir de otras nociones, de otras estrategias, como la sombra, como el profesional de apoyo pedagógico, el tutor, el cuidador, el enfermero, que es lo que está, digamos, como en el imaginario y en las nociones tanto políticas como culturales, iniciar, digamos, desde allí como una oportunidad para la intervención, pero en el curso del proceso y desde la presentación incluso de la propuesta, vamos instalando lo diferencial del dispositivo desde nombrarlo como un acompañamiento terapéutico. Entonces, esa es como nuestra labor inicial y principal. Y también les quiero contar que pues así estamos nosotros en esta lucha, como dice Giovanna. Yo quisiera destacar que en Colombia y en específico en Bogotá tenemos otras dos instituciones que se están dedicando a esto. Una es la Asociación Síntrofos, que son una asociación de acompañantes terapéuticos. Ellos se dedican sobre todo a la divulgación esta académica, que es la que tanto, digamos, nos falta, y a la discusión, ¿no? Como hacen también jornadas de acompañantes, y eso ha sido muy interesante el lugar que le están logrando dar en el país. Y está otra institución que se llama Vincúlate, y ellos también están haciendo énfasis en el servicio de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Ha sido complejo porque terminamos haciendo bastante psicoterapia y luego sí podemos pasar al acompañamiento o hacer estas asesorías, pero digamos que es como lo que vemos. Y hay otra institución que se llama Fundación Surcos, donde han logrado incorporarlo, ¿sí? A partir precisamente de la labor de Síntrofos. Entonces, pues ahí vamos. Pero en general nos conocen, o como que se tiene mucha más fuerza, pues la sombra terapéutica. Y de hecho, las jornadas de Síntrofos se llaman Saliendo de las Sombras, para hacer énfasis como en este tránsito a otra manera, tanto de nombrarnos como de trabajar. ¿Sí? Como les decíamos, nosotros tenemos este servicio con estos tres elementos, tanto un protocolo general que diseñamos para una guía para podernos transmitir entre los profesionales y a la familia en qué consiste el dispositivo. Por supuesto, sostener la supervisión, la coordinación, mantener el trabajo en equipo es supremamente importante. Y el grupo de estudio en acompañamiento terapéutico, que pues los invitamos a que participen. Nos interesaría mucho tener participación de los que están en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, que tienen una trayectoria y que nos puedan también como ayudar a delimitar esta práctica en Colombia. ¿Sí? Los invitamos. Y como les decía Giovanna, hemos hecho este énfasis como en la vida cotidiana y en el contexto escolar, ¿sí? Para delimitar como la particularidad de cada una de las intervenciones. Tenemos bastante fuerza en la intervención en la vida cotidiana y en adultos en este momento, ¿sí? Han sido como estos tránsitos de la hospitalización al retorno a la vida cotidiana lo que nos ha permitido como instalar mejor el dispositivo. Yo quisiera agregar que nosotros tratamos de, la doctora Catalina y yo conocemos el enfoque, sobre todo argentino, y el enfoque francés del acompañamiento terapéutico, y hemos tratado como de adaptar eso a las necesidades de los pacientes en Colombia y a las modalidades de atención en Colombia, para tratar de ajustar el proceso
que sea un proceso al cual puedan acceder muchas personas, porque en Colombia, digamos, no hay acceso a la parte psicológica desde las prepagadas que llamamos acá, o el sistema, digamos, de salud, y eso pues limita mucho las posibilidades de los pacientes. Tratamos de que se incluya efectivamente la labor de la supervisión, la labor de la coordinación y la labor de la formación, que son 3 ejes, como les mostraba la doctora Catalina, que son esenciales para que se pueda hacer el trabajo. Nosotros tratamos de que en este equipo de formación que tenemos, en estas actividades de formación, conocer y convocar los posibles acompañantes terapéuticos, y la formación es prácticamente entre lo autodidacta, la supervisión y lo que podemos también conocer gracias a la virtualidad. Hemos podido como extender las formaciones y hacer que hayan certificaciones virtuales, pero efectivamente estamos en un contexto limitado, pero estamos, como decimos acá, con la camiseta puesta para que esto sea en algún momento incluido dentro del sistema social y dentro de las formaciones, así como nos la presentó hace un rato Maida, que nos encantó, y nos encantaría tener algo similar en Colombia pronto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que excelente, excelente la mesa, el intercambio. Yo voy a leer acá algunas consideraciones, digamos, que han mandado Daylin, Roselis. Hola, buen día, un placer escuchar a colegas desde la perspectiva de otros países. Saludos. Verónica Valenzuela, buenos días, qué buena propuesta saber de otras perspectivas del acompañamiento terapéutico. Romina Prieto, gracias por compartir nuevas experiencias en otros países. Verónica Fernández, qué bueno saber de tu encuesta en Uruguay, Maida, mucho logrado y mucho por hacer. Bueno, un montón de intervenciones de la gente que está escuchando la mesa, realmente muy, muy interesante. Yo voy a contar así rápidamente, digamos. En la Argentina estamos trabajando también en esta lucha, como ustedes cuentan también en los demás países. Acá el acompañamiento terapéutico ha sido de alguna manera reconocido en algunas provincias, pero han salido leyes y cuesta reglamentar esas leyes, es decir, que la ley sale, pero luego se tiene que pelear por la reglamentación y pasan los años y no se terminan de reglamentar. Estamos trabajando por una ley nacional porque salieron en algunas provincias, pero no se logró una ley nacional aún, la cual estamos trabajando. Va a haber una mesa en el Congreso justamente que va a trabajar sobre el tema de la ley nacional antes del cierre, lo cual es muy importante. Y un poco lo que decía Maida, la gran dificultad de establecer asociaciones de acompañantes terapéuticos. Por ahí, bueno, tanto Catalina como Giovanna también dijeron algo. En Colombia hay algunos movimientos de asociaciones de acompañantes terapéuticos. Creemos que esto es muy importante. No sé cómo estará en México, por ahí nos quedan unos minutitos, por ahí nos pueden contar, porque digamos, la manera de presionar y de avanzar para que digamos, la ley pueda salir, se pueda regular, no es en lo individual, sino en lo colectivo. Y las asociaciones, las distintas asociaciones, es importante que se unan, lo que estamos tratando de hacer justamente en Argentina, agrupaciones y asociaciones de acompañantes terapéuticos, tratando de unirnos para que pueda reglamentarse, salir una ley y luego reglamentarla, ¿no? Así que bueno, en esto creo que sí, nos queda mucho por trabajar, pero... ¿Puedo hacer una acotación chiquitita? ¿Cómo En esto no, que María? decías de las asociaciones, no solo me parece que es como representativo del colectivo, ¿no? Para todo lo que es gestión macro, sino además hasta para organizarse en ellos, ¿no? Yo les decía, bueno, hasta para tener un criterio de arancel, por ejemplo. No puede quedar en criterio de decir, bueno, yo cobro X, yo cobro 50 y el otro cobra 100. Está bien, o sea, tiene que haber, decir, bueno, de la asociación, nosotros tenemos, como los psicólogos, decimos, bueno, tenemos un arancel, de ahí hay más o menos, de acuerdo a la experiencia, a la trayectoria, está bien, pero digo, o sea, no puede quedar el criterio de cada uno, porque eso me parece que también desdibuja
el lugar del acompañamiento terapéutico o del acompañante. Nada, eso, como que ordene anda más para la interna, digo, ¿no? Gracias, Mayra. Yo les voy a pasar a Catalina, yo creo que Marco Antonio lo tiene, Mayra también, el libro que escribimos con Verónica, que es Historia Institucional y Perspectiva Clínica del Acompañamiento Terapéutico, y ahí contamos cómo surge la primera asociación nuclear Acompañantes Terapéuticos, que es en Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca, de Argentina. En función de esa asociación, en el año 97 surge la idea de ATRA en el año 2003, que se constituye a nivel nacional. Les voy a pasar porque ahí contamos un poquito la historia y esto que dice Mayra, cómo a partir de la asociación se empiezan a lograr convenios con las mutuales, convenios con salud, con educación, con los hospitales públicos y privados. Es muy importante. Les vamos a pasar también el libro para que puedan tener un intercambio, ¿no? Que yo calculo que va a ser fructífero para todos. Si nos quieren contar un poquito el tema de cómo está en México el tema de la ley o de las asociaciones, si hay algún movimiento con respecto a eso. Bueno, en México se han llevado a cabo diversos congresos sobre acompañamiento terapéutico, se realizan seminarios sobre acompañamiento terapéutico y los psicoanalistas que coinciden con la práctica del acompañamiento organizan el mismo trabajo. Es decir, algún grupo de psicoanalistas tiene algún paciente, algún joven, alguna chica, y se organizan los equipos a partir de las personas que han sido capacitadas. En el sentido de esta norma oficial mexicana, existe en papel, pero no existen las figuras de acompañantes dentro del sistema de salud. Entonces, el Estado mexicano necesita poner en acción esta norma oficial, sin embargo, se ha visto un poco impedido porque encontró un rezago impresionante con respecto a muchísimos aspectos en el sistema de salud. Entonces, ahorita el presidente de la República está organizando ese primer desorden que encontró para, ojalá le dé tiempo de empezar a poner el dedo en el renglón en el tema de la salud mental. Es decir, no tenemos organizaciones de acompañantes terapéuticos, pero tenemos bastantes grupos de chicos jóvenes y algunos no tan jóvenes que realizan el trabajo de acompañante terapéutico. Hay toda una política pública con respecto a la inclusión. Hay una ley de inclusión para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, y esta ley está apenas divulgándose, conociéndose, y las prácticas son muy incipientes. Exacto. Marco, ¿quieres agregar algo? Mira, pues nada más señalar que en lo que fue la Universidad Autónoma de Querétaro, a mí me tocó crear una unidad de atención psicoanalítica interdisciplinaria, en donde también propuse en la universidad que en la currícula se incluyera la práctica de acompañamiento terapéutico ya desde hace algunos años. Entonces, esta unidad de atención psicoanalítica, que fue en principio para la comunidad universitaria, se ha extendido ya a toda la población, y entonces, bueno, ahí se hace un trabajo interdisciplinario en donde participe el acompañamiento terapéutico. También me tocó crear una especialidad que le titulamos Clínica de los Padecimientos Subjetivos, y la idea era capacitar a equipos de trabajo de los diferentes municipios de la provincia, de manera incluso gratuita, para que en lugar de que derivaran a un paciente en una situación grave, derivarlo a Querétaro para luego llevarlos a los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México, de León o de San Luis Potosí, que están aproximadamente a 200 kilómetros, la idea era poder tener una intervención en sus lugares de origen. No fructificó la propuesta a nivel del gobierno estatal porque creían que tenían todo resuelto con consultas por internet con los psiquiatras. Pero bueno, entonces se restringió a la ciudad de Querétaro este servicio a partir de esta unidad de atención especializada. Y bueno, pues aprovechando los encuentros con ustedes, pues siempre estamos en una comunicación continua cuando trabajamos un diplomado, que estamos trabajando un diplomado actualmente en San Juan del Río, y entonces pues ya participo. Te pedimos tu participación, le pedimos a Gabriel, a Pablo, en fin, a los compañeros de Brasil, y mantener ese vínculo continuo para tratar de seguir dando a conocer esta función. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Acá Laura Frank dice, muy buena la mesa, qué interesante el caleidoscopio que se va armando en Latinoamérica.
Tefi Ale pregunta, ¿qué pasó con la calidad de formación de ATs en Uruguay que no se ha podido avanzar en materia de jerarquización e investigación? Sí, la formación creo que es lo único fuerte que hay, es fuerte y estable, o sea, se ha hecho un rediseño adecuado a la demanda del país y viene funcionando muy bien. Yo creo que particularmente en Uruguay el problema no es la formación, sino que es después el egreso, ¿no? Es la organización de los ATs, por eso yo decía algo de ámbitos, formación, que ahí en formación no hay problema, los ámbitos están consolidados, me parece que queda trabajar en esto de la unidad de los acompañantes, y además casi como la autoestima. Mira, hace una semana se armó, en la facultad tenemos lo que se llama Open Lecture, que son como actividades abiertas, y un poco les planteaba esto, que yo decía, yo tengo la sensación que el acompañamiento terapéutico en Uruguay está en un momento de adolescencia, ¿no? O sea, la niñez la hemos cuidado todo el tiempo, la formación, la demanda, la coordinación, la supervisión. Ahora me parece que es un momento como de rebeldía, y que me da la sensación que hay que transitar este momento, que tienen que consolidar realmente el camino hecho, y unirse, generar como esa especie de autoestima, ¿no? De decir, bueno, por eso les planteaba esto de las preguntas, esta cosa de decir, bueno, no podemos seguir pidiendo, ¿no? Hay que empezar a mostrar, hay que empezar a hacer. En los hechos, el hacer se comprueba. Ámbito educativo, les digo rápidamente un ejemplo. En el principio, cuando pedían acompañantes terapéuticos para trabajar en las escuelas, las maestras pedían que este niño con cierto diagnóstico no podía ingresar solo, sino que tenía que venir con un acompañante terapéutico. Entonces, bueno, ahí se abrió esa posibilidad. El acompañante fue entrando en ese espacio, y hoy por hoy es un ámbito consolidado realmente. Hoy las escuelas piden acompañantes formados o en formación. Ya no piden más alguien que haga de AT, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se ganó eso? Haciendo. Pues eso es lo que les digo, eso es lo que les trato de decir en las clases. Muchachos, no sigan pidiendo que me vengan a reconocer. Generen la seguridad en ustedes mismos y en el dispositivo. Por eso digo, creo que hay que trabajar en esto de por y para el dispositivo, ¿no? No solo hacer lo que a mí me parece, sino, bueno, a ver, unidad, fortalecimiento y salir. Por eso les traía esto de que me pareció divino, hagamos la revolución de AT, ¿no? Dejemos de pedir, empezamos a hacer, ¿no? Ayer hablaba, rápido, ya cierro con esto, escuché en la mesa de apertura que Pellegrini decía, una especie como de queja, ¿no? Y de alguna manera esto de decir, bueno, estamos reclamando derechos, ¿no? Primero hay que cumplir con las obligaciones, ¿no? O sea, primero tengo que cumplir lo que hago y lo que sé hacer, y después reclamar los derechos. Primero hacer lo que tenemos que hacer y después pedir y pedir. Pero bueno, nada, formación, para decirte acá, creo que es lo único que tenemos seguro y estable. El resto está ahí, como en una especie de crisis adolescente que no sabemos para dónde va a ir. Capaz en el próximo congreso me escuchan diciendo, dejamos de ser acompañantes y ahora somos monjes tibetanos de las personas que padecen. No sé. Muy bueno, muchísimas gracias, realmente un gusto, un placer haber compartido esta mesa con ustedes. Ojalá continúe el intercambio y que pronto nos podamos dar justamente un abrazo, como dice Marco ahí, un abrazo no virtual, sino presencial. Un gusto, seguiremos compartiendo el Congreso. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.